Muy buenas tardes. En este momento nosotros vamos a estar realizando nuestro análisis comparativo de las novelas Los ríos profundos de José María Arguedas y Balún Canán de Rosario Castellanos. En esta presentación está Mercedes Montero y un servidor quien habla, Luis Heredia. Eh, Vamos a comenzar ofreciendo un breve resumen de lo que cada una de estas novelas trata y en Los ríos profundos narra el proceso de aprendizaje de Ernesto, quien es un joven de 14 años que tiene que enfrentarse a las injusticias del mundo adulto del que empieza a formar parte y en el que debe elegir como su futuro. Este es hijo de un abogado perseguido por sus enemigos y encuentra protección en una comunidad indígena hasta que su padre lo recoge y lo lleva consigo de pueblo en pueblo. Entonces, finalmente, este lo interna en un colegio de religiosos y desde ese momento describe recuerdos del pasado y la etapa de su vida en el colegio, cuyo ambiente es sombrío y también muchas veces repugnante. Vamos entonces ahora a pasar a Balún Canán, que es una novela que narra el enfrentamiento entre el mundo ladino y la comunidad indígena. Por otro lado, también como las injusticias que se producen en ambos mundos a partir de la marginación de grupos que se encuentran en posiciones subalternas. Y en ese sentido, lo que hace es que busca como representar diferentes puntos de vista, como el de la oligarquía y también el de los trabajadores y de la clase media. Vamos entonces ahora a pasar a la representación que se hace del sujeto indígena y vamos a comenzar con los ríos profundos. Y es que, como ven, a los indígenas se les presenta como personas muy creyentes y muy creyentes en divinidades y en cosas misteriosas. Por ejemplo, vemos ahí la cita que dice: papá, le dije, cada piedra habla, esperemos un instante. No oiremos nada, no es que hablan, están confundidos. Se trasladan a tu mente y desde allí te inquieta. Entonces, más adelante también nosotros vemos como que el padre le dice al hijo que los incas están muertos, a lo que él le responde: pero no este muro. ¿Por qué no lo devora si el dueño es sábado? Este muro puede caminar, podría elevarse a los cielos o avanzar hacia el mundo, hacia el fin del mundo y volver. No temen quien vive adentro. O sea, ahí vemos que los indios son personas y no solamente los indios, sino también el joven está creyendo en cosas que son divinidades y también misteriosas. También a los indios se le representa como personas que aman la música, porque en los pueblos que visitaba el padre de Ernesto, ahí se veían a los indios que tocaban el arpa con los ojos cerrados y el violín. Además de eso, son personas que hacen y no hacen mucha bulla. Al parecer, todo depende de la ocasión. Y también las mujeres se presentan como muy sumisas. Y vemos las citas ahí, dice: los indios hacen bulla durante las vísperas, pero en esa plaza estaban echados, hombres y mujeres, hablaban junto a la cruz en la sombra, como los sapos grandes que croan desde los pantanos. Y más adelante dice: en los pueblos de indios, las mujeres guardan silencio cuando los hombres celebran reuniones solemnes. En las fiestas familiares, aún en los cabildos, los indios hablan a gritos y a un mismo tiempo. O sea, estamos viendo que la mujer y también los indios como que se representan como personas sumisas y también como personas que hacen bulla y no hacen mucha bulla, solamente como que depende de la ocasión y el momento en que se encuentre. También vemos que se nos presenta al indio en los ríos profundos como persona temerosa. Por ejemplo, la cita que está ahí dice: cuando el padre se puso de pie y avanzó hacia el borde del tabladillo, los indios volvieron a lanzar un grito y se retorcían los dedos. O sea, lo contemplaban con los ojos brillantes, conteniendo el llanto. Eso era por el miedo que tenía, o también por el miedo escénico que, no el miedo escénico, sino el miedo, el pánico que estaba como infundiendo en ese momento. Ahora vamos a pasar a la representación que se hace del sujeto indígena en Balún Canán. Y aquí vemos que ellos también eran sumisos y no solamente sumisos en el sentido que mencioné en lo de los ríos profundos, sino también porque en parte estos hacían trabajos sin recibir paga. Una cita que a mí me llamó muchísimo la atención es la que aparece ahí, que dice: ¿qué es el baldillito, tío David? Dice: es la palabra chiquita para decir baldío.
el trabajo que los indios tienen la obligación de hacer y que los patrones no tienen la obligación de pagar. O sea, era tanto como la marginación y considerarlo como subhumanos, subalternos, que ellos estaban obligados a trabajar, pero el jefe no estaba obligado a pagar. Ya como mencioné, como sujetos también, sujetos marginados, como pueden ver ahí, dice, cuando llegué a la casa busqué un lápiz y con mi letra inhábil torpe fui escribiendo el nombre de Mario. Mario en los ladrillos del jardín, Mario en las paredes del corredor, Mario en las páginas de mis cuadernos. O sea, nosotros podemos ver durante toda la novela que no se presentan los nombres de dos personajes importantes, que es el de la nana y el de la niña. O sea, simplemente son ellas, ¿no? Como que no importa sus nombres. Pero, ¿para qué tener en cuenta como el nombre de dos indígenas que son hembras? Y ese hecho como que nos lleva a pensar en la marginalidad, puesto que, como ya había mencionado, son personajes que se ubican en un lugar principal de la novela y aún así no se reconoce sus nombres. O sea, todo esto sucedió ya la muerte de Mario y la marginación de la niña, que fue marginada, como echada fuera de la familia porque era hembra. Entonces, todo eso pasó porque ella no había nacido varón y como que su hermano tuvo la dicha de ser el heredero de la familia. Más adelante también estamos viendo que la niña realiza como una representación final del indio y ella dice que se parecen en su aspecto físico, y me gusta mucho esta cita que la voy a leer porque en realidad me conmovió mucho y dice: ahora vamos por la calle principal, en la acera opuesta camina una india, cuando la veo me desprendo de la mano de Amalia y corro hacia ella con los brazos abiertos. Es mi nana, es mi nana. Pero la india me mira correr impasible y no hace un ademán de bienvenida. Camino lentamente, más lentamente hasta detenerme. Dejo caer los brazos y, desalentada, nunca, aunque yo la encuentre, podré reconocer a mi nana. Hace tanto tiempo que nos separaron. Además, todos los indios tienen la misma cara. O sea, fue tanto el amor, tanto el cariño que la niña le cogió a la nana, y también fue mutuamente, que ella llegó a considerarla como como su madre, porque su madre biológica la había como desechado solamente porque ya ella había conseguido un hijo varón que iba a ser el heredero de toda su fortuna, aunque tristemente este falleció debido a, como se presenta en el libro, también la madre, como a brujería o hechizo que le estaban haciendo los indios. Bien, entonces pasemos a hablar un poco acerca de las contradicciones en la representación del indígena. Y bueno, fue algo que nos costó un poco de trabajo por tener esa idea en la mente de que, independientemente de que a un grupo social, a un grupo de personas, en este caso a los indios, se le atribuya ciertas características o personalidades, no quiere como decir que cada uno de ellos va a actuar tal cual esas características. O sea, me explico. Es que en el fondo sabemos que cada persona es diferente y no todo el mundo, aunque sea de un mismo grupo, se comporta igual. Y por eso nos costó un poquito como decir, no, esto es una contradicción, pero bueno, quizás esta no, esta sí. Y bueno, ha sido todo un desafío. Y también nosotros tenemos, o bueno, hay que tener en cuenta que ambas novelas son escritas por personas diferentes, ¿cierto? O sea, José María Arguedas nos presenta a un indio quizás sensible, humilde, eh, tolerante, que baja la cabeza frente a su amo. Y Rosario Castellanos nos presenta a un indio que, bueno, puede que tenga ciertos rasgos de sensibilidad y de cariño hacia sus amos, pero que también hay indios que son vengativos y que usan sus saberes religiosos para hacer cosas malas. Entonces, vamos a los ríos profundos.
Hay una parte que está aquí citada, un fragmento, que dice, me acerqué para preguntarle si pertenecían a alguna hacienda. Manán Hacienda Chucaní, no soy de Hacienda. Me contestó con desprecio uno de ellos. Aquí él se está refiriendo a un grupo de indios que él se les acercó para preguntarle, porque quería hablar con indios. Y él dice que uno de ellos le respondió con desprecio y era indio. Entonces, en otro fragmento, él dice, el interno más humilde y uno de los más pequeños era Palacios. Era el único alumno del colegio que procedía de un ayllú de indios. Su humildad se debía a su origen y a su torpeza. O sea, él dice que ese estudiante, Palacios, es humilde por su origen. O sea, como que de cierta manera tú eres indio, tú eres humilde, tú eres sensible y todas esas cosas. Ese estudiante específicamente es una persona que es muy aislada, no comparte mucho con los demás estudiantes ni nada de eso. Entonces, quizás aquí exista una contradicción en el sentido de que él dice, bueno, y también se nota en la narración del transcurso de la novela, que él se expresa de los indios de una manera como que los hace ver que son personas sumisas y que son sensibles, que soportan, que son tolerantes. Pero apareció pues un grupo de indios, o al menos uno de ellos, que le habló con desprecio, y es un indio también. Y bueno, por la parte de Balún Canán, vemos en esta parte, permítanme leerle, cuando dice, aquí está la nana y la niña hablando. No me digas nada, niña. Me vine de Chaptajal para que no me siguieran, pero su maleficio alcanza lejos. Y la niña pregunta, ¿por qué te hacen daño? Ella dice, porque he sido crianza de tu casa, porque quiero a tus padres, a Mario y a ti. Y ella dice, ¿es malo? Ella pregunta, ¿es malo querernos? La nana dice, es malo querer a los que mandan, a los que poseen. Así dice la ley. O sea, como que su grupo de indios no puede tener consideración ni cariño por el amo, por su jefe. Y ella lo tiene. Entonces, quizás sí sea una pequeña contradicción en el sentido de que, aunque Rosario, aunque tengamos pendiente que Rosario Castellanos o la niña que narra ciertos fragmentos de la novela, no se expresa como hacia los indios con mucho afecto, ni sensibilidad, ni nada de eso. No es que ella diga de que ay, los indios son muy sensibles, son muy lindos, son muy buenos, nada de eso. Simplemente se habla de ellos, pero no, simplemente no lo hace con desprecio ni nada de eso, pero tampoco lo hace con mucho amor, que digamos. Y bueno, en ese caso, en sí son autores que le otorgan ciertas características a sus personajes, al indio, de acuerdo a lo que ellos han vivido, a su propia experiencia. Porque hay que tener en cuenta que tanto Arguedas como Castellanos en la novela han como expuesto fragmentos, escenas que son propias de ellos. Y bueno, si nos vamos quizás a la contradicción en el sentido de Arguedas contra Castellanos, vemos que Arguedas entonces sí describe a un indio quizás más sensible, más obediente, que baja la cabeza frente a su amo, pero en Castellanos vemos esa contradicción porque vemos a un indio que no es tan tolerante, que es vengativo y que no importa lo que tenga que hacer para conseguir lo que desee. Porque recordemos que la misma nana, que es india, dice que un grupo de indios también son los que hacen que el niño Mario muera por venganza. Y bueno, continuemos.
Hablemos entonces ahora de las implicaciones del lugar de enunciación de los narradores. Y bueno, aquí tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos específicamente del lugar de enunciación, no es quizás específicamente de que Arguedas escribió en tal año, en tal lugar, Castellanos de igual manera. El lugar de enunciación, según lo que pudimos investigar y estuvimos leyendo, se refiere mucho como a la realidad, al conocimiento que tenga el autor sobre lo que está escribiendo. Y si a eso nos vamos, sabemos que los dos, Arguedas y Castellanos, hablan de algo que ellos conocen. No están hablando de situaciones ajenas a ellos. Incluso en la misma novela vemos fragmentos que nos dan a entender que ciertamente ellos hablan de sí mismos, de situaciones de su infancia, los dos, Castellanos y Arguedas también. Entonces, incluso en una entrevista, o bueno, no es una entrevista, sino era como una reunión de personajes importantes del ámbito escritor, Arguedas había comentado, porque estuvo hablando acerca de su vida y todo eso, que él empezó a escribir como acerca de este camino del indígena y todo eso, porque él vio otros escritos que hablaban de indios, pero eran personas que no conocían nada de eso, que hacían una representación del indio, pero desde su silla de jefe, porque no eran personas que habían vivido con indios ni nada de eso. Entonces él dice, yo decidí escribir acerca de los indios porque yo conozco, yo sé lo que han pasado, yo sé lo que es convivir con ellos, el maltrato que reciben, o sea, cómo son tratados, cómo ellos tratan también, y por eso decidí escribirlo, o sea que los dos escriben desde algo que realmente conocen, que no es que simplemente se están inventando o especulando acerca de quizás características o acciones de los indios, sino que ellos conocen de lo que están hablando. Y bueno, entendemos que a eso es que se refiere simplemente el lugar de enunciación. Cuando tú hablas desde tu costumbre, tus vivencias, tu conocimiento. Y creemos que eso se ve muy reflejado aquí cuando leemos la bibliografía de cada uno, la biografía de cada uno de ellos. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.